Estimados estudiantes, soy la doctora Paola Ruz, médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y docente del curso de pediatría de la Universidad San Martín de Porres. El día de hoy vamos a hablar sobre la atención integral del adolescente. Esta clase va a tener tres partes. La primera, el primer tema, atención integral del adolescente. El segundo tema va a ser los cambios fisiológicos y psicoemocionales durante la adolescencia. Y el tercer tema, la depresión en el adolescente. Empecemos por el primer tema, la atención integral del adolescente. Según la OMS, define la adolescencia como un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superando únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Si bien por muchos años ha sido una población a la cual se le ha prestado poca atención, hay un interés mundial en ocuparse de esta población vulnerable. Y el Perú, acorde con esto, tiene una norma técnica de la salud para la atención integral del adolescente, la cual tendrán como lectura de esta clase. Los adolescentes representan un grupo importante en nuestra población. Esta es una imagen que uso siempre para explicar el círculo vicioso de la desnutrición infantil. Explica cómo niños desnutridos van a llevar adolescentes desnutridos, adultos menos preparados y más pobres, van a fomentar el abandono escolar, los embarazos adolescentes y nuevamente regresamos a tener niños desnutridos, generando un círculo de pobreza y desnutrición. A propósito, he querido ponerla en esta clase de adolescentes para demostrar que la intervención en este grupo vulnerable puede ser tan importante como la que venimos realizando en los menores de 5 años y en las mujeres embarazadas. ¿Cómo intervenciones en una etapa de vida pueden condicionar en éxito a otra? El 70% de las muertes prematuras en el adulto se deben a conductas iniciadas en la adolescencia, como por ejemplo el hábito de fumar, el abuso de alcohol, que puede llevar a un aumento en los accidentes de tránsito, los embarazos no deseados, el HIV, el sobrepeso, la obesidad, el aumento de las complicaciones asociadas a la malnutrición. Plantean desafíos para las políticas sobre la juventud. Acciones en salud tienen posibilidad de generar cambios sostenidos en el tiempo. Esas imágenes son solo para que tengamos una idea cómo estamos en el Perú con estos problemas. Tenemos a la izquierda el consumo de alcohol y tabaco, a la derecha el consumo de drogas, el sobrepeso y la obesidad en nuestra población de adolescentes, la situación de los embarazos a nivel nacional, la prevalencia de anemia en las adolescentes o mujeres de 15 a 19 años, la anemia en gestantes y en adolescentes, así como niños de 6 a 35 meses. Entonces, vemos que realmente estamos ante una población vulnerable y en riesgo. Y es por eso que se plantea la atención integral de los adolescentes. ¿Qué comprende esta atención integral? Está dividida en tres partes. Primero, la evaluación física y nutricional. Ahí tienen la lista de los puntos que se deben ver en esa evaluación. Los tienen también en la guía que conforma la lectura de esta clase. La evaluación del desarrollo psicosocial y la evaluación del desarrollo sexual. La evaluación de estas tres áreas va a comprender entonces la evaluación integral del adolescente. Además, debido a la prevalencia de anemia en nuestro país y en cuanto al plan que tiene el gobierno para combatir la anemia en el país, se les va a dar a cada niña adolescente de 12 a 17 años la suplementación preventiva de hierro y ácido fólico. Entonces, la atención integral de los adolescentes
comprende una provisión continua, integrada y con calidad de una atención orientada hacia la promoción, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación de la salud de las y los adolescentes en el contexto de una vida en familia, en su institución educativa y en la comunidad. Esta atención debe realizarse en un servicio diferenciado de atención integral del adolescente, es decir, contar con un servicio en un horario diferenciado, un ambiente exclusivo y un servicio diferenciado especializado. A pesar de la importancia que está tomando esta etapa de vida, no contamos con suficientes pediatras con la especialidad en adolescencia, pero se va avanzando poco a poco en eso. Esto es un cuadro que está en la norma técnica y lo que hace es que define, de acuerdo al nivel de establecimiento de salud, qué servicios o qué tipos de servicios diferenciados van a contar. Los niveles 1.1 y 1.2, así como ustedes ven, la atención integral del adolescente se debe dar en todos los niveles de salud, desde las postas hasta los hospitales o los institutos. Y ahí está establecido de acuerdo a cada nivel qué es lo que se debe realizar. Entonces, la evaluación integral debe realizarse por lo menos una vez al año y en un máximo de 3 sesiones. Y debe realizarse de acuerdo a las normas y protocolos y procedimientos vigentes. Es importante evaluar los factores de riesgo en esta evaluación y vamos a tener 3 tipos de factores de riesgo. No vamos a revisarlos todos porque ustedes los tienen en la norma, pero sí quiero que sepan los 3 tipos de factores que son: los factores de riesgo personales, los factores de riesgo familiares y los factores de riesgo sociales. Y les vuelvo a repetir que van a tener el acceso a esta norma técnica para que completen la lectura sobre lo que se trata este tema de la clase. Pasemos al siguiente tema: cambios físicos y psicoemocionales. La adolescencia es un periodo en el que se van a producir intensos cambios físicos y psicosociales, que van a comenzar con la aparición de los primeros signos de la pubertad y van a terminar cuando cesa el crecimiento. Los estadios de Tanner son lo que mejor nos van a definir el desarrollo de las características secundarios. Acá tenemos los de la niña, que se inician con el botón mamario, empiezan el desarrollo mamario, vamos a tener el estadio 2 con el botón mamario, el estadio 3, el estadio 4 hasta llegar al estadio 5, que es de la adultez. Igual el desarrollo del vello púbico, el estadio 1 cuando todavía no tiene vello púbico y la progresión hasta el estadio 5, que corresponde a la etapa adulta. Y acá tenemos en los varones el inicio. En este cuadro vamos a ver todas las hormonas que están implicadas en los cambios físicos que van a tener los adolescentes. Está la hormona y los efectos que van a tener en los varones y en las mujeres. Acá pueden revisar la FSH, la LH, el estradiol, las testosteronas, las progesteronas y los andrógenos suprarrenales son las hormonas que van a intervenir en la evolución y la presentación de todos estos cambios que se van a producir durante la adolescencia. Y en este cuadro vemos el paralelo entre los hombres y las mujeres de todos estos cambios que suceden. Como pueden ver, el inicio de la pubertad es primero en las mujeres. Empiezan antes, a los 10 años, mientras que en promedio los hombres están empezando a los 11 años. Estos mismos cambios físicos también van a tener una relación con los cambios emocionales, que también se van a presentar primero en las mujeres y luego en los hombres. Y con eso vamos a pasar al segundo tema, que es el cerebro del adolescente, los cambios psicoemocionales del adolescente. ¿Cómo funciona el cerebro del adolescente? El cerebro es un órgano que más cambia durante toda nuestra vida. A medida que se desarrolla, va cambiando nuestra forma de pensar, de actuar, la forma de relacionarse, todo va evolucionando, siendo que esa es la etapa de adolescencia en la que es más evidente estos cambios. Los adolescentes
Son diferentes a los adultos en la manera que se comportan, en la manera que resuelven los problemas y en la manera que toman decisiones. Pero hay una explicación biológica para esta diferencia. Ya se ha demostrado en varios estudios que el cerebro continúa madurando y desarrollándose durante la niñez, durante la adolescencia, incluso hasta principios de la edad adulta. Aquí podemos ver cómo se produce el desarrollo y la maduración cerebral. Vemos que esto es algo continuo. Acá vemos el desarrollo de la sinapsis y lo que es la poda neuronal. Este desarrollo de la sinapsis es con mucha velocidad, alcanzando su pico a los 6 años. Por supuesto que van a seguir desarrollándose la sinapsis luego, pero en una menor intensidad. Y a partir de los 6 o 7 años empieza lo que es la poda neuronal, que las sinapsis que no se utilizan se comienzan a desaparecer, mientras que permanecen o se pueden seguir desarrollando las que más se utilizan. Pero esto no va a ser por igual en todo el cerebro. Hay un área del cerebro en que esta máxima proliferación de sinapsis y esta poda neuronal empieza después. Esta parte es la corteza prefrontal, pero la corteza prefrontal no es la única parte del cerebro que tiene cambios importantes en la adolescencia. También hay cambios importantes en el cerebelo, en la glándula pineal y en el núcleo estriado ventral. Vamos a ver qué pasa en cada zona. En la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se va a encargar de las funciones ejecutivas, las habilidades de planificación, la inhibición de las tendencias de comportamiento, el control de la atención. La corteza prefrontal va a experimentar transformaciones importantes. Va a tener su mayor proliferación de sinapsis entre los 3 y 14 años. Y esto puede seguir incluso hasta los 25 o 30 años. Entre los 10 y los 14 años se produce una oleada en la proliferación sináptica. Y esto va a afectar principalmente este lóbulo frontal. Este aumento de sinapsis va a traer consigo una menor eficiencia en los procesos cerebrales. Por lo tanto, va a haber una alteración en el rendimiento cognitivo, van a haber dificultades para centrar la atención y concentrarse en los estudios, va a haber una conducta inestable, una falta de regulación emocional, una inmadurez en la toma de decisiones, búsquedas de riesgo y nuevas sensaciones. Importante descompensación entre el alto desarrollo de las áreas subcorticales, como el sistema límbico, que es el principal motor de los impulsos emocionales y motivacionales, y la falta de madurez de la corteza prefrontal, son los responsables de que las funciones ejecutivas que permiten el control del impulso y la planificación no funcionen adecuadamente. Se produce la poda en las sinapsis menos activas y una mielinización en aquellas más activas. Se va a reducir la materia gris y aumenta la materia blanca, los axones mielinizados. La mielina va a aumentar la velocidad de transmisión de los axones hasta en 100 veces. Esto va a mejorar la eficacia de las redes neuronales mielinizadas que se van a dar en el lóbulo frontal. El desarrollo de estas redes de la corteza prefrontal va a traer consigo funciones ejecutivas y procesos cognitivos de mayor calidad y precisión. Va a mejorar la regulación de las emociones, la inhibición de las respuestas y el análisis y provisión de las consecuencias y de las acciones, la planificación, la independencia y demás funciones ejecutivas. Entonces, poco a poco va a ir madurando el cerebro de los adolescentes para poder realizar todas estas funciones como los adultos. El cerebelo es otra de las áreas que también se afecta o tiene cambios importantes durante la adolescencia. Desde el cerebelo se van a coordinar los movimientos de la postura y el equilibrio corporal. Pero va a haber un desequilibrio. El cerebelo va a seguir desarrollándose hasta los 18 o 20 años. Pero primero se va a producir los cambios físicos. Entonces el adolescente va a crecer su cuerpo, va a desarrollar, pero todavía los cambios en el cerebelo no han crecido a la misma velocidad. Y esto se va a reflejar con las posturas torpes,
movimientos torpes, las posturas desgarbados durante los primeros años de la adolescencia. Se van a deber a esto, a una descompensación entre el tamaño del cuerpo y la falta de madurez de las conexiones cerebrales. La glándula pineal es responsable de la producción de la melatonina, que interviene en la regulación del sueño. Entre los 10 y los 13 años hay cambios importantes en esta glándula y esa actividad importante de la glándula va a producir un retraso en la producción de la secreción de la melatonina. Es por eso que los adolescentes no van a tener sueño como antes cuando eran niños tan temprano y van a querer quedarse despiertos hasta más tarde, lo que va a llevar a que se quieran luego levantar más tarde por la mañana. ¿Qué pasa en el núcleo estriado ventral? Interviene en la regulación de la motivación y van a haber cambios entre los 10 y los 13 años. En esta etapa, la corteza prefrontal no está plenamente desarrollada y este núcleo estriado ventral experimenta cambios importantes. Por eso, hay la necesidad de los adolescentes de asumir riesgos altos y experimentar la satisfacción que genera superarlos. Es más importante por ellos no es controlar el impulso, ni medir el riesgo o la consecuencia, sino la recompensa inmediata, la sensación de experimentar algo nuevo y arriesgado. Los adolescentes suelen valorar el premio por encima de las posibles consecuencias negativas que tengan sus acciones. Además, este comportamiento puede ser mayor si están en la presencia de un grupo de amigos. El equilibrio entre la razón y la emoción. Nuestro cerebro mantiene un delicado equilibrio entre la razón y la emoción. La primera está denominada por la corteza y la segunda por el sistema límbico, concretamente por la amígdala, que se encarga de las reacciones de supervivencia. En situaciones de riesgo moderado, la neocorteza mantiene el control sobre el sistema límbico, pero en casos de riesgos más severos, esto se bloquea y la amígdala toma el control. En los adolescentes vamos a ver alteraciones en esta regulación. Por eso es que su reacción a las situaciones de riesgo suele ser más impulsiva. Ahora sí, pasamos al último tema de esta clase, que es la depresión en el adolescente. Primero, debemos tener el concepto de que la depresión no es normal, es una enfermedad y se puede presentar a cualquier edad. En los niños y en los adolescentes, la depresión tiene un gran impacto sobre el crecimiento, el desarrollo personal, el rendimiento escolar, las relaciones familiares y las relaciones interpersonales. Los trastornos depresivos en la adolescencia se asocian a veces a conductas graves como consumo de drogas, promiscuidad sexual, conductas delictivas y agresividad. Además del propio coste personal que puede conllevar a un gran costo social. La depresión mayor es uno de los principales factores de riesgo de suicidio en los adolescentes. Por lo tanto, debemos preguntar siempre si es que hay una ideación suicida o hay deseos de muerte, tanto al paciente como a sus familiares. Existen evidencias de la continuidad del trastorno depresivo en la etapa adulta, lo que supone altos índices de consultas y hospitalizaciones psiquiátricas, problemas laborales y de relación en un futuro. ¿En qué consiste el cuadro clínico? Tenemos que evaluar primero en la esfera afectiva y conductual. En este ámbito vamos a ver que el niño puede presentar irritabilidad, agresividad, agitación, inhibición psicomotriz, astenia o apatía, tristeza, sensación frecuente de aburrimiento, de culpabilidad y en ocasiones ideas recurrentes de muerte. En la esfera cognitiva y en la actividad escolar vamos a observar baja autoestima, falta de concentración, disminución en el rendimiento escolar, fobia escolar, trastornos de conducta en la escuela y en la relación con sus compañeros. Y en la esfera somática podemos observar cefaleas, dolor abdominal, trastorno del control de esfínteres, trastornos del sueño, insomnio o hipersomnia,
bajo peso para su edad cronológica y disminución o aumento del apetito. Cuando los adolescentes ya están en las etapas más adelantadas de la adolescencia, o sea, entre los 14 y 18 años, además de estos síntomas que son semejantes a los de la edad puberal, aparecen otras condiciones negativas y disociales, como el abuso de alcohol y de sustancias, la irritabilidad, la inquietud, el mal humor, la agresividad. Podrían presentar conductas como hurtos, deseo o intentos de fuga, sentimientos de no ser aceptados, falta de colaboración con la familia, aislamiento, descuido del aseo personal y del autocuidado, hipersensibilidad con retraimiento social, tristeza, anedonia y cogniciones típicas como autorreproche, autoimagen deteriorada y disminución de la autoestima. Y en ocasiones pueden tener pensamientos relativos al suicidio. Es frecuente que el trastorno depresivo se presente asociado a otros trastornos disociales, como trastornos por déficit de atención, trastornos de ansiedad, trastornos por abuso de sustancias y trastornos de la conducta alimentaria, que coexisten con la depresión. Estos 3 cuadros que siguen a continuación no los vamos a leer, los van a tener en la lectura que se les está dando junto con la clase, pero los quiero poner solo para que los tengan en cuenta. Son los criterios diagnósticos del DSM-10 para hacer el diagnóstico de depresión mayor. Ahí están los tipos de criterios, son estos. En cuanto al tratamiento, en niños y adolescentes con depresión mayor leve, sin factores de riesgo, es decir, que no hayan ideas o conductas autolesivas o comorbilidades, el pediatra puede dejar pasar un periodo de 2 semanas de observación y seguimiento de la evolución. En este periodo se va a proporcionar apoyo activo al niño, al adolescente y a su familia, facilitando las pautas de vida saludable, psicoeducativas de manejo de situaciones. Si luego que pasa este periodo persisten los síntomas depresivos, se recomienda derivar al paciente a una atención especializada. Se va a derivar inicialmente a la atención especializada sin esperar estos 15 días a aquellos pacientes que tengan ideación suicida, conductas autolesivas, factores de riesgo o comorbilidades graves como abuso de sustancias o patologías mentales, aunque el grado de la depresión sea leve. Todo niño o adolescente con depresión mayor o moderada grave debe derivarse a la atención especializada por el psiquiatra. En cuanto al tratamiento de elección, va a ser terapia psicológica en los casos leves. Se puede probar solo terapia psicológica por un tiempo, pero si no responde o los casos son moderados o graves, pues la terapia psicológica estará asociada al tratamiento farmacológico, ¿no? Los fármacos antidepresivos que están recomendados en los niños son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La fluoxetina, en ese caso, es el que más estudios tiene en cuanto a los niños, ¿no? No se recomienda el uso de antidepresivos tricíclicos como la paroxetina, venlafaxina, mirtazapina en el tratamiento en los niños y en los adolescentes. Bueno, con esto finalizamos la clase con esta frase de Aristóteles que dice que la naturaleza caldea a los jóvenes como el vino a los beodos.